Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad estamos nuevamente aquí para poder estudiar el precioso y grandioso mensaje de salvación que cada ser humano necesitamos en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, un tiempo de crisis, un tiempo de angustia, un tiempo en el cual el mundo está llegando realmente a la medianoche del pecado y de todos los males que estamos hoy viendo con nuestros propios ojos. Así que Dios ha dispuesto su palabra para que pueda ser la solución, la salvación en este tiempo. Estamos en el estudio número 362 de esta serie de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que el hombre, dice, no se glorie, sino la gloria sea a Cristo, porque la salvación es por medio de la justicia de Cristo y la obra del Espíritu Santo en el creyente. El justo, dice, vivirá por la fe. En nuestro estudio es comprender cómo el cristiano puede ser justo y vivir por fe en este tiempo, porque estamos en un tiempo en que no será posible vivir una vida como quisiéramos, porque este mundo está llegando a su fin. La lucha entre el bien y el mal está llegando a su fin, porque en el mundo económico las cosas empeorarán cada vez más y habrá una ruina económica en este mundo. También habrá grandes problemas laborales. También se manifestará el problema también de la alimentación. El mundo está siendo enfermado con la alimentación moderna. Y por otro lado también la salud, ese es el otro problema que está ya avanzando para poder producir la contaminación de este mundo, está produciendo sus resultados ya, afectando la salud de la población del mundo. Y así también los fenómenos naturales. La contaminación ha afectado para que pueda producirse sequías, también exceso de lluvia e inundaciones, y también las luchas sociales y la guerra biológica, y bueno, pues tantos males que se están acumulando, que el ser humano, con toda la tecnología, con toda la riqueza, con todo el conocimiento, con toda la comodidad y con todo el poder que tiene, no podrá enfrentar todos los males que este mundo va a sufrir antes de que sea destruido. Así que por eso la Biblia presenta el Evangelio de salvación. El Evangelio tiene poder de Dios, dice, para el que cree. Y el Evangelio es el que trae la buena noticia, la mejor noticia que cada uno de nosotros necesitamos, que por fe y gracia podemos recibir una vida espiritual, una vida de salvación, una vida de justicia, para que ahora el cristiano verdadero sea justo, y el justo solamente vivirá por la fe en estos últimos días, y el justo por la fe es el que tiene la salvación. Así que, y toda esa obra de salvación que Dios ha dispuesto en el nuevo pacto, por medio de su muerte,
pagando los pecados de la humanidad y por medio también de su vida de justicia, que vivió sin pecado, sin caer en tentación, esa vida quiere dar al creyente de gracia. A eso se llama el mensaje de justificación por la fe, que el creyente puede recibir la justicia de Cristo, es decir, la vida perfecta de Cristo, una vida santa de Cristo, pero para lo cual el Evangelio pone la condición de que el ser humano tiene que estar dispuesto a dejar su vida carnal de pecado, a dejar su vida con su mente carnal que vive en este mundo, con su corazón egoísta, y a todas las cosas que con esa mente y corazón egoísta que se dedica, esa vida tiene que estar dispuesto a renunciar, a dejar, para que el Espíritu Santo ahora ingrese al corazón. Porque claramente la Biblia presenta en Apocalipsis 3:20, Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta, llamando, tocando la puerta, dice. Es el Espíritu de Cristo que está trabajando, externamente llamando a los seres humanos, llamando a los religiosos, es decir, a los religiosos que no han dejado entrar al Espíritu Santo a su corazón. Pero si el ser humano conoce este Evangelio, entonces puede tomar la decisión de que el Espíritu Santo entra a su vida y haga la completa salvación de principio a fin. Si solamente nos conformamos con la ayuda del Espíritu Santo que trabaja externamente llamándonos, eso no es vida cristiana. Vida cristiana es que el Espíritu Santo comience su obra adentro. Y como hemos estudiado, la primera obra que el Espíritu Santo hace cuando entra a nuestra vida es cambiarnos de vida, es engendrar una nueva vida, es llevarnos al nuevo nacimiento en el Espíritu. Y el cristiano nace con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, con el amor de Cristo. Ahora sí, a eso se llama la salvación por fe y gracia. ¿Y qué acontece con el hombre carnal? El hombre carnal, con su mente carnal, con su corazón egoísta, con su naturaleza pecaminosa, queda a un lado, desalojado, limpiado y puesto en la cruz, o subyugado. En otras palabras podemos decir, queda desechado. Porque el ser humano carnal, su justicia, dice, su vida, su carácter, sus palabras, sus pensamientos, sus actos, son como trapo de inmundicia, como suciedad. Entonces debe ser desechado, debe ser limpiado, y solo el Espíritu Santo puede limpiar. El ser humano, ni con educación, ni con la mejor educación en este mundo, en las universidades, ni con la psicología, ni siquiera con el dominio propio, no puede manejarse bien ni cambiar su vida, tanto su vida física, tanto su vida mental, y también su carácter no puede cambiar el ser humano, ni su salud. El ser humano es un ser humano enfermo físicamente, mentalmente también es enfermo, por eso tiene miedo en este mundo para todo. Y esta pandemia ha comprobado que toda la humanidad, su mente está debilitada y está de miedo. Entonces, no hay solución para que mejore el ser humano carnal. Debe ser renunciado, debe ser desechado. El creyente que
desea que el Espíritu Santo entre a su corazón, debe estar dispuesto a dejar esa vida. Por eso Pablo dice: miserable hombre de mí. ¿Quién me librará, dice, de este cuerpo de pecado? Solo cuando el Espíritu Santo entra, limpia y lo pone en la cruz. No estamos hablando de muerte física en la cruz, sino el deseo pecaminoso de pecar, la concupiscencia. Toda la raíz de pecado, el egoísmo, la mente carnal, debe estar como que estuviera clavado en la cruz o sujetado a la cruz, para que no siga actuando, para que no nos lleve nuevamente al pecado. Ahora sí, el Espíritu Santo crea un nuevo hombre. Y ahora el Espíritu Santo va a desarrollar al nuevo creyente, va a crecer en justicia, en santidad, en perfección, en pureza, en consagración. Ese es el estudio que estamos realizando. Todo es por fe. El creyente ahora tiene que mantenerse unido a Cristo, unido a Dios, unido al Espíritu Santo, para vivir en vida espiritual, con el carácter de Cristo. Y el hombre carnal, el yo, tiene que estar desligado. O sea, ya no confiar en nuestra carne, en nuestro yo, en nuestro corazón egoísta, en nuestra mente carnal, ya no confiar. Tampoco ya no confiar en el mundo, ni tampoco ya no confiar en las personas, en los líderes, en los maestros. Y muchos preguntan, y muchos me preguntaron: entonces, ¿para qué existen los líderes, los maestros de la religión, los pastores, misioneros, teólogos? ¿Para qué existen? No, ellos tienen su lugar en el plan de salvación. Cuando el Espíritu Santo está llamando, antes que el creyente entregue su vida a Cristo, antes que pueda nacer a la vida nueva del Espíritu y del agua, allí es su lugar. Cuando el ser humano todavía vive sin Cristo, sin esperanza, sin el Espíritu Santo morando en el corazón, ahora sí, allí es su lugar. Ahora el líder, el maestro, el dirigente tiene que predicar este evangelio, llamándole al pecador a Cristo. Tiene que enseñarle cómo es Dios. Tiene que enseñarle las leyes de Dios para que acepte a Cristo. Pero una vez que el creyente comprendió el evangelio, el mensaje de justificación por la fe, el mensaje de los 3 ángeles y el 4º ángel, el mensaje del testigo fiel a la última iglesia de la Odisea. Ese es su deber de los líderes, de enseñarle, hacerle comprender, de predicarle, hacerle estudiar. Pero cuando comprendieron el mensaje de salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, el creyente entrega su vida y es justificado, nace a la vida espiritual, tiene el carácter de Cristo, tiene el amor de Dios en el corazón. Ahí terminó la función de los líderes, de los maestros. Ahora los maestros ya cumplieron su trabajo, tienen que ir a buscar otras almas, tienen que llevar el evangelio al mundo. Aún a los creyentes que han nacido a vida nueva, están llenos del Espíritu Santo, también a ellos los tienen que llevar al mundo para salvar otras almas. Así funciona la salvación. Ahora el cristiano espiritual tiene que vivir siguiendo al Espíritu Santo, confiando al Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo. Tiene que vivir la vida espiritual gobernado, dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Pero ahora existe el peligro.
Ahora necesitamos estudiar. Existe el peligro de que el cristiano espiritual vuelva a la vida carnal. ¿Cómo? Confiando en su costumbre, en su hábito, en su deseo, en su inclinación, o haciendo su voluntad, haciendo caso a la carne, al yo, a su educación anterior, o también haciendo caso a la tentación, porque todavía Satanás está tentándole abra. La tentación no es pecado, caer en la tentación es pecado. Y eso es lo que ahora vamos a continuar estudiando en el presente estudio al cual estamos abocados en esta hora. El cristiano espiritual, el que ha nacido a vida nueva, no está libre de caer en tentación. No está libre de que el hombre viejo, el yo, se levante. Por eso el cristiano tiene que velar, orar, trabajar. Mientras esté trabajando para Cristo, ya no para el mundo. Porque si sigue trabajando para el mundo, Satanás lo tiene en sus manos para hacerlo caer nuevamente en el pecado, para separarlo de Cristo nuevamente, para separarlo del Espíritu Santo, para que ya no pueda confiar en el Espíritu Santo. Así como se acercó camufladamente, disfrazado, utilizó al animal más hermoso en el huerto del Edén y se acercó a Eva y le hizo dudar. Le dijo: no vas a morir. Lo que Dios te ha dicho no es cierto. Y desconfió de la palabra de Dios y comenzó a confiar en el enemigo de Dios, en aquella otra voz, y así le hizo caer a Eva y Eva le hizo caer a Adán. Así Satanás trabaja contra los santos, contra los fieles, contra los justos, contra los rectos. Satanás no tienta a los pecadores, porque ya lo tiene en sus manos. Al que está trabajando para el mundo que es de Satanás, que se ha adueñado todavía, no quiere soltar. A los que sirven a las cosas de este mundo, Satanás ya lo tiene en su mano. Lo deja allí que sigan esclavos de este mundo, esclavos de su yo, esclavos de su voluntad, esclavos de su mente carnal. Los deja. Su tentación va contra los justos. Recordemos la historia de Job. Job era justo, santo, recto. Entonces, ¿qué pasó? Satanás le dijo a Dios, porque hasta ese entonces Satanás todavía volvía al cielo. Así como un hijo rebelde, un hijo que se ha descarriado. Siempre hay una oveja negra en la familia, un hijo resulta mal. Muchos lo dicen es malandrín, el descarriado, el que no quiere que su padre lo eduque, el que no quiere trabajar en los trabajos que su padre trabaja correctamente, ese hijo que se desvía. Ese hijo siempre vuelve a su casa a visitar y siempre recibe algo de la familia de su padre y vuelve a su casa y se va al mundo descarriado. Así Satanás, en el tiempo en que el justo Job vivía, Satanás volvía todavía al cielo. Cuando crucificó a Cristo, cuando asesinó a Cristo, Satanás fue expulsado totalmente del cielo, ya no puede volver. Hoy ya no puede volver, porque ya está vencido. Ya Cristo en vida lo venció, no lo hizo caer en tentación a Cristo.
que vivía en vida carnal, pero no obedecía a su carne, sino obedecía a su Padre, hacía la voluntad de su Padre Jesús. Hablaba las palabras de su Padre nada más, lo que el Espíritu Santo ponía en su boca, y hacía las obras de Dios. Nunca dio lugar, dice, a la carne, aunque estaba en la carne, pero nunca dio lugar a la carne. Así le venció a Satanás en vida. Y cuando Satanás le hizo clavar en la cruz, pensó que le había vencido. Satanás lo convirtió, dice, la cruz en vida. El que acepta a Cristo tiene el perdón y puede recibir la vida de Cristo. Entonces volvamos a la historia de Job. Satanás le dijo a Dios: tú le das todo. Porque en el plan de salvación, como dijo Jesús, dando claridad a la salvación en San Mateo 6:33, buscad el reino de Dios. El que acepta el reino de Dios, el reino de gracia, deja entrar al Espíritu Santo a su corazón. El que acepta la salvación y se ocupa en la salvación, en el reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas, dijo Jesús. El cristiano ya no se preocupará: ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué beberé? ¿Dónde viviré? Ya no se preocupa el cristiano, porque ahora tiene su Padre eterno, es hijo de Dios. Y Dios ha provisto en la salvación todo. Miren a las aves del cielo, dijo, no se preocupan de la comida, de la bebida, Dios los cuida. Así Jesús dijo, nuestro Padre les cuidará a ustedes si aceptan pasar del reino de las tinieblas, del reino del pecado, del reino de Satanás, al reino de Cristo por el nuevo nacimiento. Y así Job, justo Job, recto, Dios le daba todo, no le faltaba nada. Tenía familia, hijos, tenía esposa, tenía bienes, tenía casa, tenía terrenos, cultivos, tenía animales, tenía todo, no le faltaba nada. Dios le había dado de gracia. Y Satanás le dijo, tú le das todo, por eso es que Él te sirve y a mí no me quiere servir, no me quiere obedecer, no quiere caer en el pecado. Entonces Dios que le dijo, no es así. Él se ha decidido. Él ha tomado una decisión 100% de no servir al mundo, no servirte a ti, ni obedecerte a ti, ni seguir pecando. Voluntariamente Él ha decidido y Él todos los días confía en mí y sigue a la dirección del Espíritu Santo, le dijo. Entonces Satanás que le dijo, a ver, quítale todo, le dijo. Pero Dios le dijo, yo no soy malo, yo no lo puedo quitar, yo soy Dios de amor, tú sabes. Entonces Satanás le dijo, dame el permiso para quitarle a mí. Y Dios le dijo, bueno, pruébalo. Satanás le quitó a sus hijos, murieron todos sus hijos. Ustedes saben la historia, todos sabemos la historia. Le quitó todos sus animales. Le quitó todo. A la final también le enfermó. Pero Dios le dijo, no le puedes quitar la vida. Así Job estaba sin hijos, sin riquezas, sin las cosas de este mundo, enfermo, con sarna. Y Job no renegó. Job no se molestó. Job no se desesperó y no dijo, Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me enfermas? No dijo. Si es tu voluntad, estoy dispuesto a morir, dijo, a descansar. Porque no solo podemos recibir el bien, el mal también debemos aceptar, dijo. Yo a este mundo he venido desnudo, y desnudo y sin nada volveré, dijo. Así feliz estaba Job.
No dijo, Señor, sáname, Señor, ¿por qué me enfermas? Señor, no quiero morir. No dijo, solo los que no son justos, los que no son santos, los que no son salvos, los que no tienen a Dios, a Cristo, así se desesperan. Solo los pecadores que sirven al mundo y Satanás se desesperan. Esa es la buena noticia que necesitamos aprender. Pero ¿qué pasó? Él se mantuvo fiel a Dios. Aún su mujer, su esposa, le dijo, maldice a Dios y muérete ya. Dijo, yo creo que Dios es malo. Dios no existe, dijo su mujer. Pero Job dijo, no. Yo realmente, aunque muera, Dios me dará vida y yo veré a mi Redentor venir a este mundo por segunda vez para poder poner fin al pecado en este mundo. Así se mantuvo fiel, justo en vida espiritual. No dio lugar a la carne. Por eso, cristianismo es vivir sirviendo a Cristo, viviendo para Cristo, ya no para sí, ya no vivir para el yo, ni para la familia, ni para nadie. Vivir para Cristo. El hombre espiritual vive para Cristo. El yo vive para sí. El yo vive para su familia nada más, para sus amigos. Pero el amor de Cristo, el espiritual con el amor de Cristo, vive para el mundo, para su prójimo. Por eso todos los días sigue la dirección del Espíritu Santo, sigue a Cristo haciendo la obra médico-misionera, no con su fuerza, no con su habilidad, sino con el Espíritu de Dios. Ahora sí, no hay lugar para el yo, pero si el cristiano vuelve a trabajar para el mundo, el yo es tentado, el yo quiere volver a su vida antigua. Ahí está la tentación. Solo se puede dominar, solo se puede solucionar el egoísmo trabajando para Cristo, dice. Es el remedio que ha provisto. Por eso, la profecía ha puesto para este tiempo la obra médico-misionera. Cristiano que se dedica por fe y gracia en la obra médico-misionera, de predicar este evangelio, de enseñar y salvar a los enfermos, es difícil que caiga en el pecado. Satanás ya perdió su poder sobre el hombre espiritual. Así funciona la vida cristiana. Veamos entonces y comprobemos lo que estamos aprendiendo. Vamos a leer en el libro Consejos para la Iglesia, página 86. No comprenden que Jesús es un Salvador siempre presente y no están listos para confiarle la custodia de su alma, de su vida, descansando en Él para que perfeccione la obra de la gracia comenzada en su corazón. Ese es el problema que existe. En el estudio anterior hemos estudiado que el hombre espiritual, el cristiano verdadero, con el Espíritu Santo, vive unido a Cristo totalmente por el yugo de la obediencia. Por fe se une a Cristo. Y el cristiano vive llevando la carga de Cristo, la cruz de Cristo, el trabajo de Cristo se llama eso, la vida de Cristo. ¿En qué se ocupaba Cristo todos los días en su ministerio? Esa vida vive el cristiano, porque el Espíritu Santo obra en él. Ya no vive la vida egoísta carnal, ya no. Eso está como en la cruz. Está subyugado, frenado por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Ahora sí, entonces, el que comenzó la buena obra, continuará.
haciéndolo crecer en perfección, crecer en santidad, crecer en justicia. Por eso Salomón claramente escribió en la Biblia: la vida de los justos, dice, la luz de los justos es como la luz de la aurora que crece hasta que llega a la plenitud del mediodía, cuando el sol está en su plenitud. Así el cristiano justo crecerá. No dice el pecador en su vida pecaminosa va a crecer. Ese es el engaño y la mentira que Satanás ha inventado, el evangelio pervertido, falso. Al cristiano le dice: no hay problema, tú vas a mejorar en la iglesia con tal que obedezcas la Biblia. Pero sigue trabajando en el mundo, dice, gánate la vida honradamente. Así le engaña, porque por allí le va a tentar fácil en las cosas de este mundo. Sigue con la alimentación del mundo, dice, con tal que no te olvides de Dios, haz los cultos, anda a la iglesia, dice. Sigue estudiando en el mundo, dice, porque te vas a preparar para predicar el evangelio, le dice. Pero cuando ya es profesional, ahora le ofrece trabajo con buen sueldo, así lo hace caer. Y al profesional le da trabajo para que trabaje en el gobierno, para las empresas, porque Satanás maneja al dueño de las empresas. Así funciona la vida de pecado, de la vida carnal. Pero la vida espiritual no. La vida espiritual es vivir la vida de Cristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero muchos dicen, no comprenden que Jesús es un Salvador presente y que no están listos siempre para confiarle la custodia de su vida. No quieren confiarle su vida 100% a que el Espíritu Santo le conduzca, le guíe y le haga trabajar. Ahí está el problema. Al paso que piensan que se entregan a Dios, existe mucho de confianza propia. Hay almas concienzudas, sinceras, que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismos. Ahí está, esa es la vida cristiana a medias. Una religión legal, fariseísmo, espíritu del fariseo. Cumplir las ceremonias, creer en Dios, pero no quiere entregar su vida a Cristo. Por eso los fariseos no quisieron aceptar a Cristo. Confianza propia tenían, confianza en las obras de la ley, confianza en las ceremonias, en los cultos, en su corporación adventista, en su iglesia, en su ministerio, en su grupo, confían en sus líderes. No, la vida cristiana es confiar totalmente en Cristo, vivir siguiendo a Cristo, dirigido por el Espíritu Santo, y dejar libre a los líderes. Decir, gracias líder, gracias maestro, gracias pastor, gracias misionero, gracias teólogo, gracias evangelista. Gracias a ti he conocido a Cristo y aceptado a Cristo. Ahora sigue buscando más almas en el mundo. Anda a predicar al mundo. Aún yo también estoy dispuesto a acompañarte. El verdadero cristiano espiritual acompaña a sus líderes para ir a buscar a otras almas. Así es la verdadera vida cristiana. No es decir a los líderes, quédate en las iglesias, en los grupos, cuídanos a nosotros, porque nosotros no tenemos Espíritu Santo, no tenemos a Cristo. Eso es lo que le estamos diciendo indirectamente cuando confiamos en ellos y los tenemos en los grupos, en los ministerios, en las iglesias, a los líderes. No, somos egoístas también entonces nosotros. No queremos que los líderes vayan al mundo
a seguir llevando ese evangelio. Eso se llama confiar en Dios y confiar en nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No recurren a Dios para ser preservados por su poder, sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes para que Dios los acepte. Así que el cristiano, dice, no quiere confiar totalmente para que Dios lo preserve con su poder en la vida cristiana, sino que ellos mismos quieren vigilarse para no caer en tentación. Y quiere que los pastores misioneros le cuiden también en el grupo en la iglesia. Y así quieren cumplir algunos deberes nada más de la religión, de la Biblia. Pero cuando el Espíritu Santo le guía, cuando Dios lo cuida, le hace cumplir todos los deberes de la Biblia. Cumple todos los 10 mandamientos, cumple los 613 estatutos de la ley, de los 10 mandamientos. Y cumple toda la Biblia, los 66 libros, qué cosa enseñan. Todo eso le hace cumplir el Espíritu Santo por su poder y su gracia. No en vida carnal. No estamos diciendo que el cristiano en vida carnal va a cumplir, no. En vida espiritual. Y no solamente le lleva al cumplimiento de algunos deberes, sino le hace cumplir al adventista. Al adventista le hace cumplir el Espíritu Santo por su gracia todo lo que le enseña los testimonios del Espíritu de profecía. ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad cumplir todo! El Espíritu de profecía dice que los creyentes van a trabajar en la obra médico-misionera. Entonces, por fe y gracia, trabaja en la obra médico-misionera. El Espíritu de profecía dice que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, vivirán en el campo como en un palacio, practicando la verdadera educación, el ABC de la educación, la agricultura. ¿Quién hace cumplir eso? El poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios es un regalo. Pero cuando el cristiano que sirve a medias a Dios y también se busca la vida en este mundo, no va a poder. Imposible que aprenda y se dedique a la obra misionera. Imposible que viva en el campo. A eso se llama salvación por fe y gracia, justificación por la fe. Ese es el mensaje que el pueblo adventista rechazó en 1888. Ese es el mensaje y la vida que el pueblo judío rechazó a Cristo y le crucificó a Cristo. Hoy también el mundo religioso, el cristianismo, nuevamente rechazará a Cristo y crucificará en la persona de sus santos, de sus hijos, a Cristo, y rechazará este mensaje de justificación por la fe. En esa clase de medias, dice, una vida cristiana a medias, no hay victorias, dice, en esa clase de fe. Siempre habrá fracaso. Así como el cristianismo ha fracasado en esta pandemia y sigue fracasando quizás. Eso cada uno lo podemos ver los frutos. Tales personas se esfuerzan en vano. La vida espiritual, la vida religiosa no necesita del esfuerzo humano, carnal. Debe morir. Pablo dice, cada día muero, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sus almas están en yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas sean puestas a los pies de Jesús. Jesús a esas almas que confían a medias en Dios, confían en el mundo, en su trabajo, en su profesión, en su estudio, les sigue llamando. Venid a mí todos los trabajados cargados.
Ellos se han impuesto, dice, yugos, órdenes, mandatos. Su yo les ha ordenado a cumplir la religión, pero no van a poder, van a fracasar. No hay descanso para esos cristianos, dice. No hay paz, porque todavía son impíos. Salmos dice, no hay paz para los impíos. El impío huye sin que nadie le persiga, dice. Pero el cristiano no. El cristiano dice, he aquí estoy para ser crucificado. Jesús se entregó para la cruz. Pero Pedro y los discípulos decían a Jesús, ¿cómo te vas a dejar crucificar? No puedes ir a Jerusalén. Así hoy el cristianismo tiene miedo a soportar la oposición, miedo a soportar la persecución, miedo a las leyes del gobierno, que no quieren que predique, no quieren que visite los hospitales el cristiano, como antes lo hacía, no quiere que visiten las cárceles. A ver, si hay todavía algún líder, algún pastor, algún misionero, algún teólogo que todavía con confianza propia dice, no, nosotros somos los verdaderos pastores, la verdadera iglesia, la verdadera, no sé, cualquier nombre que se pongan. A ver, comprueben esa confianza propia, comprueben ese orgullo religioso. No quieren humillarse, comprueben. ¿Por qué no van a los hospitales a visitar a los enfermos en este tiempo de pandemia? ¿Por qué no siguen yendo a las cárceles como antes iban a las cárceles a llevar este evangelio? ¿Por qué no predican en las plazas, en las calles como antes? Eso indica que no tenemos a Cristo, no tenemos el amor, no tenemos el Espíritu Santo. El profeta Zacarías dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesitamos vida espiritual. Hay que seguir adelante. Pero alguien preguntará y dirá, lo que el hermano está hablando, lo que el hermano está leyendo, lo que el hermano está repitiendo, la palabra de Dios, no es verdad, no funciona. Pero por lo menos aquí nosotros estamos 2 años por la gracia de Dios, no con nuestras fuerzas, no con nuestra sabiduría, no con nuestra preparación, sino por fe y gracia estamos experimentando, estamos aprendiendo el trabajo de la obra médico-misionera. Estamos aquí dedicados día y noche a auxiliar a los enfermos, a hablarles la palabra de Dios, a enseñarles la salud, los remedios naturales. Y estamos aquí todavía en pie. 2 años estamos ya. Con este año va a ser 3 años. 1 año antes de la pandemia hemos comenzado. En plena pandemia hemos continuado. Ahora seguimos atendiendo a los enfermos. Esta obra de predicar el Evangelio a los enfermos físicos, enfermos espirituales, funciona, hermanos. Y aún estamos invitando. Pueden venir aquí por fe. Yo sé que el Señor los puede traer. Y podemos compartir aquí por amor. No necesitan traer nada, solo necesitan venir tal como están. Y aquí podemos compartir por amor, por gracia todo. Aún estamos pidiendo al Señor, orando al Señor todos los días. Si tú quieres, Señor, puedes darnos también algún lugar en el campo para establecer un puesto de avanzada, para que todos los que desean aprender la obra médico-misionera bajo la dirección del Maestro de los Maestros Jesús, pueden venir también al puesto de avanzada. Porque aquí donde estamos
es solamente un lugar, un centro de prácticas en la obra médico-misionera. Porque en el campo donde hemos estado no hay mucho terreno para aprender la agricultura, para llamar a muchos. Pero yo sé que Dios nos va a dar. Solo hay que esperar pacientemente. Hemos aprendido a esperar pacientemente, pero con disposición. Estamos dispuestos para todo. Y hay que renovar este voto de disposición todos los días. Si todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos, todos los que nos escuchan, si todos comprendiéramos este Evangelio, lo único que Dios espera del creyente es fe. Si confiamos que Dios puede hacer todo lo que Él pide en nosotros, y si nosotros estamos dispuestos a dejar todo, como los discípulos dijeron, Maestro, dice, hemos dejado todo, familia, casa, trabajo, trabajadores, todo hemos dejado, dice, ¿qué pues tendremos? Jesús, ¿qué les dijo? No se preocupen, el Dios a quien siguen es dueño de todo este mundo. El que tiene a Cristo tendrá todo, dijo. Está en Salmos 23. El que tiene a Cristo como su pastor, como su guía, no le faltará nada. Así a los discípulos les dijo, si ustedes han dejado una casa, tendrán 100 casas en este mundo, les dijo, 100 veces tanto en este mundo, según ustedes necesiten como hijos de Dios, como santos, como justos, como Job. Aunque ustedes terminen sin nada, Dios les devolverá. A Job, ¿cuánto le devolvió cuando pasó la prueba? Le dio todo al doble, dice, todo al doble. Perdió los hijos, más hijos tuvo. Perdió ganado, más animales tuvo. Tierras, más tierras. Así Dios recompensa. Pero hay que vivir por fe, dispuesto a dejar todo. Si ustedes están dispuestos a dejar todo, quién sabe, el Señor Jesús les puede traer aquí donde nosotros estamos, en el Perú. Estamos entre Cusco, la ciudad de Cusco, y Abancay, Curabasi. Ahí donde los enfermos llegan todos los días. Aquí es como el estanque de Bethesda. Cada día llegan 100, 200, 300 enfermos. Y el Señor aquí nos puede utilizar para aprender, quiere educarnos. Dios, el Espíritu Santo, nunca utiliza, dice, novatos sin preparación, siempre los prepara. Jesús preparó 3 años y medio a los discípulos. Entonces necesitamos fe. Por eso el justo vivirá por la fe. Vamos a leer ahora en el libro Exaltad a Jesús, página 174, o el libro La Oración 34, dice así. Úsese mucho tiempo en oración y en un examen minucioso de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo el justo necesita, el hombre espiritual necesita utilizar el tiempo? Dice mucho tiempo en oración y estudio minucioso de la palabra de Dios. Que todos atesoren en sus propias almas los verdaderos conceptos de la fe al creer que el Espíritu Santo les será impartido porque realmente tienen hambre y sed de justicia. Solo el hombre espiritual, dirigido por el Espíritu Santo, puede disponer mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Vamos a tratar de comprender espiritualmente. ¿Cuánto será mucho tiempo en un día de trabajo, de actividad? Jesús dijo, el día tiene 12 horas. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
el ser humano carnal. Vamos a aprender de la vida real. Todos sabemos, el ser humano carnal, con su preparación carnal en este mundo, educado, profesional, ¿cómo utiliza su tiempo? Utiliza su tiempo, lo divide, ¿en cuántas partes? Lo divide pues el día, 8 horas dice para trabajar y 4 horas para las demás cosas. Así lo divide, sencillo, el hombre carnal. 8 horas para trabajar, 4 horas para las demás necesidades, desayuno, almuerzo, cena, higiene, con la familia, recreo, recreación, receso, todo eso es 4 horas. 12 horas lo divide en 2 partes, 8 horas. O sea, mucho tiempo para el trabajo. 8 horas es mucho. Poco es 4 horas, se da cuenta. Así de sencillo. Pero ahora el hombre espiritual, ese es el hombre carnal, que se sirve para sí mismo, sirve al mundo y sirve a Satanás. Así de claro. Pedimos quizás un poco de disculpa, perdón a los hermanos que quizás no pueden comprender esto, pero a veces las verdades duelen. Pero la mentira mata. Eso es lo que dijeron los reformadores de la Edad Media. Juan Hus, que fue quemado vivo y murió cantando. Él dijo así: las verdades, dice, de la palabra duelen. El profeta Jeremías dice: la palabra de Dios es como un martillo, dice, que nos martilla. Y la ley de Dios es como un combo, nos da un golpe en la cabeza. Duele. Así es el hombre carnal. Pero ahora el hombre espiritual, ¿cómo será cuando el Espíritu Santo dirige? Mucho tiempo para la oración y el estudio, dice. ¿Cuánto será el mucho tiempo? Miramos con la misma regla. Tendría que ser 8 horas. 8 horas para la oración y el estudio. Y 4 horas para predicar el Evangelio. Para visitar enfermos, para predicar el Evangelio y para atender enfermos, para enseñar este mensaje de salvación personalmente a los que tienen hambre y sed. Así sería más o menos si es que el Espíritu Santo nos dirige. 8 horas para la oración y el estudio de la palabra de Dios, porque dice mucho tiempo en oración y examen minucioso, y Dios dice a los que así con fe actúan, les dará su Espíritu Santo, les impartirá. Hay que orar más, creer y recibir más, ¿y qué más? Debe haber una mayor colaboración con Dios. Ahí está. Ahora veamos en el libro Conflicto de los Siglos 469, el libro más conocido, el gran conflicto de los siglos, que debe ser, dice, distribuido en este mundo como hojas de otoño. Y la Biblia en San Lucas 11:13 y San Juan 14:14 y San Juan 16:24 y Romanos 8:32. ¿Qué podemos aprender allí? Dice así: cuando cumplimos con lo que Cristo requiere de nosotros, si somos hombres espirituales, por los méritos de Cristo, tenemos acceso al trono del poder infinito. Solamente los cristianos espirituales tienen al acceso del trono de la gracia, al trono del infinito, al lugar santísimo. Pero el creyente profeso, el religioso, que no tiene el Espíritu Santo en el corazón, que no tiene vida espiritual, que no es verdadero cristiano con el carácter de Cristo, ¿tendrá acceso al lugar santísimo, al trono de Dios? No. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué dice entonces la Biblia hay que orar? No.
el cristiano profeso que todavía no es hombre espiritual, no ha recibido el bautismo del Espíritu, porque no ha muerto al yo, no ha renunciado a su vida antigua, tiene derecho de pedir al Espíritu Santo para que le lleve a Cristo, para que le dé arrepentimiento, para que le lleve a la confesión, para que le lleve a escuchar la palabra de Dios, para que le lleve a leer la Biblia. Para todo eso tiene derecho a pedir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está a su lado, está a la puerta de su vida, le está llamando todos los días. No necesita elevar su oración al trono de la gracia, no. El Espíritu está esperándole, puede pedir. Y cualquier cosa que quiera, si está enfermo, también puede humillarse y pedir como un mendigo. El mendigo recibe cualquier cosa cuando se humilla y pide, porque Dios es amor. Pero cuando el creyente así entiende de que Dios es amor, Dios es bueno, debe entregar su vida, renunciar al mundo y puede empezar una vida cristiana. Ahora sí, el cristiano verdadero puede por fe pedir al lugar santísimo, al trono de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros para que muriera en la cruz, para salvarnos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que le pedimos? Por eso el cristiano puede pedir todo. Pero el que no es cristiano, el que no tiene el Espíritu Santo morando en el corazón, no puede pedir todo. Solo puede pedir la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo, nada más. Hay que ser claros. No podemos engañarnos ni engañar. Como muchos líderes engañan, dice. Si tú crees solamente con fe superficial, si tú solamente te entregas de palabra a tu vida, si tú solamente asistes a la iglesia, dice, Dios te va a bendecir tu estudio, dice, en el mundo. Dios va a bendecir tu trabajo en el mundo, dice. Dios va a bendecir la alimentación del mundo, dice. Come nomás lo que el mundo te ofrece. Dios te va a bendecir a la vida que vives en la ciudad contaminada. Contamínate nomás, dice, respirando aire contaminado, alimento contaminado, todo, música contaminado. Dios te va a bendecir, dice. Dios no puede bendecir a esas cosas. Dios primero limpia su mente, su corazón, le libra del mundo, así como a Israel le liberó de Egipto, así Dios conduce a su pueblo. Todo eso hemos estudiado. Ahora sí, si andas con Cristo, si vives con Cristo, tienes el carácter de Cristo, trabajas en la obra de Cristo, obra médico-misionera, pide lo que tú quieras, dice, porque el Espíritu te pondrá las palabras para pedir, el Espíritu inspirará la oración y toda oración será respondida. Y el apóstol Santiago dice, muchos piden mal, con sabiduría humana, con vida carnal, piden mal para ellos mismos egoístamente y no van a recibir nada, dice. Así funciona la vida cristiana. Terminemos de leer. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida. ¿Qué es lo que dice aquí? Dios, el Padre, dio a su Hijo, cuando estaba en esta tierra, su Espíritu Santo sin medida. Por eso Jesús vivió en el Espíritu y nunca cayó en tentación. Tentado en todo, dice, como nosotros, nunca cayó. Y nosotros podemos participar también de su plenitud. Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden a Él. Lucas 11:13. Si algo pidiereis, dice, en mi nombre, yo lo haré. Pedid y recibiréis,
para que vuestro gozo sea cumplido. San Juan 14:14, 16:24. ¿Cómo debe pedir el creyente? En el nombre de Cristo, porque Cristo vive en él y su Espíritu mora en él. Ahora sí, dice, recibirá todo y será cumplido su gozo. Entonces, ahí está. Podemos comprobar esto también. Si tu hermano, yo hermano, usted hermano pastor, misionero, si usted ha pedido en esta pandemia que algún enfermo se sane, y nos preguntamos, si se ha sanado, entonces hemos pedido conforme al propósito de Dios. El Espíritu Santo nos ha inspirado esa oración, porque cuando el Espíritu Santo inspira y pone las palabras para orar, porque vive la vida espiritual, se cumple, dice, 100%. Pero si hemos orado por un enfermo y no ha sanado, se ha muerto, debemos ser, como humanamente se dice, debemos ser caballeros. Reconocer, Señor, me he equivocado. Señor, soy pecador todavía. Vivo en el yo, soy egoísta. Señor, entrego mi vida. Esto ha sido una lección para mí. Ha sido un fracaso para mí. Y podemos empezar una nueva vida. Entrar en el reino de gracia. Ahora sí, tendremos derecho de pedir todo. Así es la vida cristiana. Ese es el evangelio de la buena noticia. La mala noticia sería que no hay solución. No, la buena noticia es que si alguien ha pedido y Dios no ha respondido, ahora puede volver a Dios. Ahora es el tiempo aceptable. Y podemos comprobar, porque los antiguos comprobaron. Los discípulos, Pedro, pidió en oración por Dorcas que había muerto y resucitó. Aún la sombra de los apóstoles sanaba enfermos, porque ellos vivían vida espiritual. Así entonces, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Terminamos con esta lectura. Evangelismo 509. Hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo para realizar nuestros deberes actuales, para dar el pan de vida, sin ser adulterado por las opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por falta de la verdad. Cada día necesitamos, el hombre espiritual, cada día necesita renovar su pacto y entregarse, dice, al control del Espíritu Santo, al 100%, para realizar todas las actividades, todos los trabajos de Cristo en nosotros, para impartir esta palabra de vida sin adulteración, sin opinión humana, sin filosofía, sin interpretación humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Así el cristiano vivirá feliz y en paz, porque Dios dice, allanará el camino. Cristo dice, dirá a este monte, allánate, para que el cristiano siga avanzando bajo su dirección. ¿Cuánto tiempo para estudiar necesitamos? Y orar 8 horas y 4 horas para trabajar para Cristo. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio para seguir estudiando 1 hora con Dios, 1 horita con Dios. Que el Señor siempre nos dé esta hora. Amén.